Bueno, normalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico o de, digamos, evaluar si una articulación está en peligro, hay una expectativa generalizada de que la medicina ofrezca una certeza casi visual, ¿verdad? Totalmente. Una certeza absoluta, sí. Eso es. Pensemos en cómo funciona la traumatología de toda la vida. Si un hueso se rompe, pues vas y la radiografía te muestra esa línea blanca, dentada, cruzando el fémur o la tibia. Claro, el especialista señala la pantalla y dice, mira, ahí está el problema. Tal cual. Es algo estático, binario y, hasta cierto punto, reconfortante. O sea, ¿está roto o no está roto? No hay más. Al cerebro humano le encanta esa claridad. Necesitamos ver para creer, y nos resulta muy tranquilizador que las lesiones encajen en estas categorías tan perfectamente definidas, ¿no? Tan observables en una placa estática. Pero claro, luego resulta que al adentrarnos en el mundo de la biomecánica deportiva, del movimiento explosivo a altísima velocidad y sobre todo de la prevención de lesiones, pues esa máquina de rayos X ya no sirve absolutamente para nada. Ya, no te dice nada porque el tejido aún no se ha roto. Exacto. Nos encontramos mirando un panorama diagnóstico que es dinámico, tremendamente rápido y muy caótico. Se trata de ver esa tensión invisible en una rodilla antes de que el ligamento haga crack. Es básicamente tratar de medir el caos del cuerpo humano en pleno movimiento y predecir cuándo ese caos va a superar la resistencia mecánica de nuestras articulaciones. Bueno, siempre ha sido uno de los mayores retos de la medicina deportiva. Pues precisamente por eso, hoy la misión de este análisis a fondo es entender cómo la inteligencia artificial está a punto de iluminar todo ese caos. Ujú. Cómo nos va a permitir ver el riesgo de lesión antes de que suceda. Y lo más impactante, cómo está democratizando la biomecánica de élite. Es una revolución, desde luego. Y para ello, vamos a diseccionar un estudio súper riguroso que acaba de cambiar las reglas del juego. El documento central que nos ocupa hoy lleva por título exacto Validity and Reliability of Open Post-Based Motion Analysis in Measuring Knee Valgus During Drop Vertical Jump Test. Un artículo que de verdad marca un punto de inflexión brutal en nuestro campo. Sí, totalmente. Es un equipo de investigadores en Japón, liderado por Takumi Ino, que acaba de publicar esta investigación en el Journal of Sports Science and Medicine, ahora en este año 2024. Exacto. Concretamente, el manuscrito fue recibido en julio de 2023, aceptado en junio de 2024 y, bueno, publicado en línea el 1 de septiembre de este mismo año. Y junto a investigadores como Mina Samukawa, Tomoya Ueshida, Naofumi Wada, Yuta Koshino, Satoshi Kasahara y Harukazu Toyama. Un equipo interesantísimo, la verdad. Sí, pues han demostrado algo que hace solo una década sonaba literalmente a ciencia ficción. Ya te digo. Hablamos de la transición de depender de laboratorios cerrados que cuestan millones de euros a poder extraer datos médicos vitales usando vídeos en 2 dimensiones, vídeos normales, impulsados por algoritmos de aprendizaje profundo. Claro, es que es un salto cualitativo inmenso. Pensemos que pasamos de necesitar sensores físicos pegados al cuerpo con adhesivos a que una red neuronal, un software, descifre toda la física del movimiento a través de simples píxeles en una pantalla. ¡Qué locura! Pero a ver, para comprender la magnitud de esta herramienta, creo que primero hay que entender qué están intentando medir exactamente en este estudio. Fundamental. ¿Y por qué esto es una cuestión que, francamente, puede acabar con la carrera de un deportista de un plumazo? El estudio se centra en un test muy específico llamado Drop Vertical Jump, o DVJ por sus siglas en inglés. Sí, el salto vertical con caída. Eso es. Y la mecánica es engañosamente sencilla, la verdad. El atleta se deja caer desde un cajón de unos 30 centímetros de altura y en el milisegundo exacto en que sus pies tocan el suelo, debe amortiguar la caída e inmediatamente realizar un salto vertical máximo. Con ambos brazos extendidos hacia arriba, sí. Exacto, como simulando que va a coger un rebote súper explosivo en un partido de baloncesto. Es precisamente lo que hace que el test sea tan útil. Es un movimiento balístico. Ujú. Hay que dejar claro que el test no es un ejercicio de entrenamiento para ganar músculo. Es una herramienta clínica predictiva. Claro, no lo hacen para ponerse en forma. Eso es. Evalúa la capacidad del sistema neuromuscular para, digamos, estabilizar las articulaciones bajo una carga inmensa y muy repentina. Y se ha demostrado que predice de forma bastante fiable el riesgo de sufrir lesiones en el ligamento cruzado anterior, el famosísimo LCA. Un problema súper severo especialmente, y esto hay que recalcarlo, en el deporte femenino. Absolutamente. Las tasas de rotura son mucho más altas en mujeres. Y aquí es donde entra la métrica fundamental de todo este asunto,
El llamado valgo de rodilla. El gran enemigo de los fisioterapeutas. Totalmente. Que es, para quienes nos escuchan, básicamente cuando las rodillas colapsan o se desvían hacia adentro al aterrizar, ¿no? Exacto, un movimiento en X. Para visualizarlo un poco mejor, imaginemos que las piernas de un atleta al aterrizar son los amortiguadores de un coche de rally. Están diseñados, lógicamente, para comprimirse en una línea perfectamente vertical y absorber un impacto masivo. Una fuerza brutal contra el suelo. Claro, pero si esos amortiguadores se desvían un poquito de su eje, si se doblan hacia el centro del chasis, mientras reciben toda la presión del coche cayendo a plomo, El metal corre un riesgo inminente de partirse por la mitad. Esa analogía captura perfectamente la física del problema. ¿qué es eso? La articulación de la rodilla, al fin y al cabo, funciona como una bisagra. Está hecha para flexionarse y extenderse, pero no está diseñada para soportar fuerzas laterales extremas mientras está fuertemente comprimida por el peso del cuerpo y la gravedad. Ya, a ver, entiendo perfectamente que las rodillas no deben ir hacia adentro. Pero tengo una duda. ¿De verdad importa si la desviación es de 3 o 4 grados durante una fracción de segundo? Ujú. O sea, suena a que la biomecánica está buscando un poco el pelo en la sopa, ¿no? ¿Por qué la biomecánica se obsesiona tanto con los grados exactos de este ángulo en un instante tan sumamente corto? Pues mira, esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en que en la física de palancas del cuerpo humano, los pequeños grados multiplican las fuerzas exponencialmente. Ostras. Sí, una diferencia de solo 3 o 4 grados en ese valgo de rodilla en el instante exacto de la máxima fuerza de reacción contra el suelo es la frontera literal entre un aterrizaje seguro y una catástrofe anatómica. Madre mía, 3 grados. 3 grados. Porque una rotura del ligamento cruzado no es un esguince. Significa cirugía inmediata. Significa un año entero de rehabilitación dolorosísima, una enorme carga psicológica y, muy a menudo, la pérdida permanente de rendimiento. O sea que puede acabar con una carrera. Sin duda. Por eso, medir esos grados con una precisión absoluta es la única ventana clínica que tenemos para, digamos, prescribir ejercicios de corrección antes de que el ligamento se rompa. Claro, visto así, la prevención lo es todo. Pero, a ver, si medir este ángulo al milímetro es tan sumamente vital, la lógica me dice que todos los equipos deportivos y todas las clínicas del mundo deberían estar haciéndolo cada semana a sus deportistas. Ya, sería lo ideal. Pero sabemos que no es así. Y el motivo, según las fuentes de este estudio, es un cuello de botella tecnológico monumental, ¿verdad? El estándar de oro actual, el mejor método que tenemos, es el análisis de movimiento tridimensional. Exacto. Los sistemas de captura óptica en 3D, como Beacon, que son, para que nos hagamos una idea, la cúspide de la exactitud biomecánica. Ya, pero su coste y su complejidad son estratosféricos. Según detalla el estudio, requieren unas 14 cámaras ópticas súper especializadas, un espacio diáfano perfectamente calibrado y, atención a esto, pegar 34 marcadores reflectantes en puntos anatómicos hiperespecíficos de la piel del deportista. Sí, bolitas reflectantes por todo el cuerpo. Es que es literalmente la misma tecnología que usan en Hollywood en los estudios de captura de movimiento para que un actor con un traje de licra anime a un monstruo digital. Tal cual. Y el problema de este sistema es que requiere un tiempo de preparación abrumador. Me lo imagino. Piensa que si el técnico pega el marcador un solo milímetro fuera del trocánter mayor de la cadera, o incluso si la piel del atleta se estira de forma extraña durante el salto... Claro, la piel se mueve. Exacto. Si pasa eso, los cálculos trigonométricos del sistema se corrompen. Además, está confinado al laboratorio. No puedes coger este equipo de millones de euros y llevártelo a una pista de voleibol húmeda o a un campo de fútbol embarrado. Imposible. Lo que nos deja entonces con la alternativa clínica, que es la que usa el 99% de los profesionales en el mundo real. El análisis humano en 2D. Eso es. El análisis bidimensional basado en la visión humana. Básicamente, se graba un video con una cámara normal y un fisioterapeuta experto usa un software. El estudio menciona uno llamado Frame DIASB para ir marcando manualmente el centro de las articulaciones. Fotograma a fotograma. Sí, clic a clic. O sea, si el 3D es el Hollywood moderno, esto es hacer una película de animación stop motion pintando los puntos a mano con el ratón del ordenador. Es una labor verdaderamente titánica. Y el estudio detalla los números y, bueno, son desoladores. Sí.
El artículo revela que procesar un simple vídeo de 10 segundos a 60 hercios, o sea, 60 fotogramas por segundo, requiere que el clínico identifique puntos anatómicos manualmente unas 1800 veces. ¿1800 marcas? Y se estima que esto consume al menos 300 minutos de trabajo tedioso. O sea, 5 horas para evaluar a un solo jugador saltando 10 segundos. Es una locura. Pensemos en las implicaciones reales de esto. A ver, Esto significa que un entrenador de fútbol o incluso el equipo médico de un club profesional de primera división que tiene un calendario apretadísimo, literalmente no puede proteger a toda su plantilla de forma rutinaria. claro, no salen las cuentas. Las matemáticas del tiempo simplemente no dan. No hay suficientes horas en el día ni en la semana para sentarse a analizar a 25 jugadores haciendo estos saltos preventivos. El conocimiento clínico para salvar esas rodillas está ahí, pero la viabilidad logística es nula. Ya. Pero, a ver, aparte del tiempo, yo me planteo otra cosa. Y aquí te hago una pequeña crítica al planteamiento. Dime, Aunque este proceso manual sea horriblemente lento, no es el ojo entrenado de un fisioterapeuta que lleva 10 años viendo rodillas mucho más fiable que cualquier aproximación por software. esa es una objeción muy común y muy lógica. El ojo humano comprende la anatomía de forma intuitiva, sí, pero el problema es que, después de hacer clic en cientos y cientos de fotogramas, la mente humana simplemente falla. El cansancio. Es pura biología. Después de marcar el fotograma 500, aparece la fatiga visual. La atención decae. Y la percepción de dónde está exactamente el centro de la rótula bajo la piel, sobre todo si la imagen tiene un poco de desenfoque de movimiento, empieza a cambiar sutilmente. Claro, ya no ves igual de bien en el minuto 1 que en la hora 3. Punto un par de píxeles más a la derecha que el día siguiente. Y recuerda lo que decíamos antes, 2 o 3 píxeles de error cambian el ángulo en varios grados. Y 3 grados será la diferencia entre romperse o no. Exactamente. Vale, entonces entiendo que es precisamente esta barrera triple de tiempo, de coste y de fatiga humana la que impulsó al equipo de Takumi Ino a probar la automatización inteligente. Y aquí surge el protagonista central del artículo, un algoritmo llamado OpenPose. El gran salvador en este contexto. El estudio lo describe como un marco de código abierto para la estimación de posturas humanas en 2D en tiempo real y utiliza inteligencia artificial, concretamente algo llamado redes neuronales convolucionales, o CNNs. Sí, una tecnología fascinante. Pero, a nivel práctico, ¿cómo ve exactamente una red neuronal una rodilla en un video plano? Porque no tiene ojos. Claro. Una red neuronal convolucional es interesantísima porque imita parcialmente cómo funciona el córtex visual de nuestro propio cerebro. Ah, fíjate. No mira la imagen entera de golpe e intenta adivinar qué es. La procesa a través de capas matemáticas. La primera capa, por ejemplo, solo busca contrastes de luz, bordes simples. Vale. Luces y sombras. Eso es. La siguiente capa junta esos bordes y empieza a reconocer texturas o curvas un poco más complejas. Y a medida que la información pasa a capas más profundas de la red, estas identifican formas anatómicas, como el pliegue de un pantalón deportivo, el contorno de un gemelo o la sutil sombra de una rótula. O sea, va construyendo la imagen desde lo más básico hasta lo complejo. Exacto. Transforma una matriz plana de millones de píxeles, sin aparente sentido, en una predicción estadística con una certeza altísima de dónde se encuentra un punto anatómico clave. ¡Wow! Pero leyendo el artículo hay un concepto aún más específico, que es lo que realmente permite a esta IA entender el cuerpo como un sistema completo, no solo como trozos aislados. Y lo llaman campos de afinidad de partes, o PAFs por sus siglas en inglés. Los PAFs. Esa es la verdadera genialidad que resuelve un problema clásico de la visión artificial. ¿Ah, sí? ¿Qué problema? Piensa que es relativamente fácil programar a un ordenador para que encuentre la forma de un codo en una foto. Pero, ¿qué pasa si en el vídeo del partido hay 3 jugadores saltando juntos para coger un rebote? Claro, hay brazos por todas partes. Exacto. ¿A qué hombro o a qué muñeca pertenece ese codo flotante que la IA ha detectado? Es como si el software antiguo viera una caja llena de piezas sueltas de un juguete de Mr. Potato, ¿no? Tal cual, me encanta ese ejemplo. Ve un brazo, ve una oreja, una pierna, pero si hay varias personas solapadas o el atleta tiene una postura muy retorcida en el aire, la IA antigua no sabe cómo ensamblar las piezas correctamente. Eso es.
Y ahí entran los campos de afinidad de partes. Estos puffs le dan a la IA un mapa vectorial, una especie de esqueleto predictivo e invisible. Ujú. Son campos matemáticos que enseñan al modelo no solo dónde hay un punto clave, como una rodilla, sino en qué dirección y con qué fuerza de probabilidad se conecta con las otras partes del cuerpo. Ah, o sea, le enseñan anatomía. Codifican la física y la relación espacial de la anatomía humana. Le enseñan a la máquina que ese tobillo debe conectarse ineludiblemente con esa rodilla en concreto, ignorando el ruido del fondo, la ropa suelta o la pierna del rival que está detrás. Es, básicamente, dotar a la máquina de intuición anatómica sin tener que poner pegatinas en la piel del paciente. Y el artículo detalla que este modelo no nació sabiendo todo esto mágicamente. No, claro que no. Hubo que entrenarlo. Fue entrenado devorando bases de datos masivas. Mencionan bases como MPI y COCO, que contienen cientos de miles de imágenes de personas reales en todas las posturas imaginables, con gente alrededor, con cosas tapándoles. Y esto que comentas supone un cambio absoluto de paradigma en cómo abordamos la ciencia y la biomecánica deportiva. ¿En qué sentido? Pues que históricamente en los laboratorios siempre intentábamos mejorar el hardware. Queríamos cámaras más potentes, sensores más invasivos, trajes más complejos. Más cacharros, básicamente. Sí, más aparatos. Y OpenPose abandona esa carrera del hardware. Utiliza la pura potencia del software algorítmico para extraer datos matemáticos y trigonométricos súper complejos de un simple flujo de píxeles bidimensionales. Es brutal. Pero a ver, afirmar que una IA puede ver las articulaciones en una foto estática y entender ese Mr. Potato es una cosa. Sí. Demostrar que puede seguir el ritmo de un salto balístico que deforma los músculos, violento y además grabado a 120 fotogramas por segundo, es una historia muy distinta. Totalmente distinta, y por eso había que validarlo empíricamente. Claro. Y De Seno y su equipo tenían que poner a esta tecnología a competir en una carrera real contra el ojo humano y contra los láseres del sistema 3D, y el campo de pruebas que diseñaron es tela marina. El diseño de ese experimento es un ejemplo impecable, pero impecable, del método científico. A ver si lo resumo bien. Reclutaron a 21 adultos jóvenes sanos, 10 hombres y 11 mujeres, y los pusieron a saltar desde el cajón. Ujú. Y el truco está en que cada aterrizaje, ese único salto, fue registrado simultáneamente por 3 vías distintas a la vez. Eso es clave, simultáneo. Por un lado tenían el costoso e intocable sistema tridimensional Beacon, con sus 30 y tantos marcadores. El estándar de oro. Por otro, cámaras de vídeo convencionales de alta velocidad grabando a 120 Hz. Y luego, ese mismo vídeo 2D exacto se entregó por una parte a un fisioterapeuta experto para que lo analizara a mano, cegado a los demás datos. Sin saber qué diría la máquina. Exacto. Y por otra parte, al algoritmo OpenPose. Todo de forma independiente. Una competición a 3 bandas, en toda regla, diseñada para evaluar precisión y reproducibilidad. Pero hay un detalle metodológico en esta competición que a mí me llamó muchísimo la atención y quiero saber tu opinión. Dime. El estudio destaca que, antes de darle el vídeo a la IA o al experto humano, los investigadores utilizaron datos de calibración del sistema 3D para corregir matemáticamente la distorsión espacial de la lente de la cámara, de vídeo. Quitaron la distorsión óptica. Quitaron el ligero efecto ojo de pez que tienen todas las cámaras en los bordes. A ver, ¿por qué es ligar a ese extremo? ¿No es un poco un exceso de celo o rizar el rizo si lo que se busca es una aplicación para el mundo real donde las cámaras tienen lentes normales? A priori puede parecer excesivo, lo entiendo, pero en investigación es absolutamente vital para aislar las variables. Aislar las variables. Piensa que cualquier lente curva la luz. Es física. Y deforma ligeramente el espacio, sobre todo en los bordes de la grabación. Vale. Si los investigadores no corrigen esa curvatura óptica previa y luego OpenPose calcula un valgo de rodilla con, digamos, un error de 5 grados respecto al 3D, Ah, claro. el equipo científico se enfrentaría a un callejón sin salida. Porque, ¿qué ha fallado? ¿Falló el algoritmo de inteligencia artificial al identificar dónde estaba la rodilla? ¿O la IA hizo un cálculo matemáticamente perfecto sobre una imagen que ya estaba deformada por el cristal de la lente? Qué interesante. O sea, si no quitas el efecto del cristal, no sabes de quién es la culpa. Exacto. Al eliminar matemáticamente la variable de la lente, garantizan que cualquier error empírico sea atribuible única y exclusivamente a los métodos de identificación del algoritmo o del humano y no a un ruido ambiental. Se aísla el rendimiento puro de la IA.
Y bueno, con todas las variables aisladas en este escenario casi perfecto, se revelaron los resultados empíricos de esta carrera a 3 bandas. Y son unos resultados que rompen moldes en biomecánica clínica. Ya te digo, el estudio demostró, y cito casi textualmente, que no hubo diferencias estadísticamente significativas en el ángulo del valgo de rodilla entre OpenPost, la detección humana manual y el 3D de Beacon. Es un empate técnico. En la práctica clínica, esto significa que un software de código abierto ha empatado con el profesional humano y con el laboratorio millonario. Es alucinante. Y al mirar los números finos, el error absoluto medio, el famoso MAE, a lo largo de toda la fase de aterrizaje, las cifras son súper reveladoras. Sí, los grados exactos de error. El margen de error del fisioterapeuta experto, midiendo punto por punto frente al modelo 3D, fue de 3,2 grados. Ujú. Pero el error de OpenPose fue de 2,4 grados. Fíjate en eso. A ver, ambos están sobradamente dentro del rango de los 5 grados, que es lo que se considera el límite de una buena precisión clínica. Pero lo fascinante es que la IA tuvo una ligera pero empírica ventaja sobre el fisioterapeuta. Y eso tiene muchísimo sentido si recordamos el problema de la fatiga humana del que hablábamos antes. Claro, la máquina no se cansa. La inteligencia artificial no parpadea, no se desconcentra tras procesar 1000 fotogramas. Aplica siempre exactamente el mismo criterio matemático implacable al primer fotograma y al último de la sesión. ¡Qué barbaridad! Y la altísima correlación que tuvo con el 3D, un 0,97 de correlación de Pearson. Es una correlación casi perfecta. Y ojo, que los investigadores no se limitaron a mirar el ángulo solo en el punto más bajo del salto. Cierto. El estudio habla de verosimilitud de la forma de onda. Evaluaron una curva dinámica que representa cómo se movía la rodilla durante todo el arco temporal del aterrizaje. Y la trayectoria continua que dibujó OpenPose fue prácticamente un calco dinámico de la que registró el sistema de captura de movimiento con sensores. Capturaron la dinámica completa, no una foto fija. Pero espera, porque hay otro nivel de profundidad en estos resultados que demuestra que la IA entiende la biología. Y a mí esto me voló la cabeza. Lo de las diferencias de género, ¿verdad? Sí. Históricamente, la literatura médica señala que las mujeres tienen un riesgo mayor de rotura del cruzado debido a diferencias anatómicas y neuromusculares. Está súper documentado, sí. Pues en este experimento, OpenPose capturó perfectamente esta diferencia biomecánica. Detectó, sin que nadie se lo dijera, que en promedio, las participantes femeninas mostraban ese peligroso movimiento hacia adentro, el valgo. Ujú. Y al mismo tiempo, detectó que los hombres tendían a mostrar un ligero movimiento de la rodilla hacia afuera, el llamado varo. Es que la red neuronal no solo hizo bien las matemáticas abstractas de los píxeles, replicó de forma natural hallazgos biomecánicos fundamentales que llevan décadas establecidos en la literatura clínica. Es como si validara su propia exactitud detectando patrones del mundo real. Es la perspectiva amplia de todo esto. El gran logro no es solo que la IA empate con el humano en precisión, es que reduce un trabajo de horas a prácticamente tiempo real, con una reproducibilidad absoluta, sin sesgos. Entonces, a modo de reflexión final, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto para el futuro inmediato del deporte? Porque entiendo que esto trasciende el ámbito académico. Por supuesto que lo trasciende. Esto aporta una flexibilidad de medición y un ahorro de costes sin precedentes. Claro, significa que en el futuro cercano no vas a necesitar reservar un laboratorio de biomecánica. No, ni mucho menos. Esto dibuja un escenario a muy corto plazo donde la medicina preventiva sale del laboratorio cerrado y entra de lleno en las canchas de baloncesto de colegios, en pabellones, en pistas de atletismo. O sea, imaginemos que con la cámara de un teléfono móvil moderno, a pie de pista, en un entrenamiento, el preparador graba a todo el equipo. Exacto. El equipo entero realiza la prueba del salto, uno tras otro, en cuestión de minutos. Y el software impulsado por OpenPose procesa la información de forma automatizada, destacando en la pantalla en tiempo real qué jugadores tienen un valgo crítico y necesitan ejercicios preventivos antes del partido del fin de semana. Así de simple. Evaluar el riesgo de lesión del ligamento cruzado de toda una plantilla en una sola tarde, con la precisión de un laboratorio especializado y usando tecnología de consumo general. Es una revolución preventiva. La capacidad de anticiparnos a la catástrofe analizando el caos del movimiento a través de algoritmos invisibles, francamente es fascinante. ¿Lo es? Bueno, a quienes nos escuchan y deseen explorar a fondo las fórmulas trigonométricas, las gráficas de similitud de forma de onda y todos los datos estadísticos que enriquecen este hallazgo, les animamos vigorosamente a leer el estudio completo.
Altamente recomendado. ¿Recordamos el título? Validity and Reliability of Open Post-Based Motion Analysis in Measuring Knee Valgus During Drop Vertical Jump Test. Los métodos de validación de este equipo son un referente indispensable en la biomecánica de hoy en día. Explorar las fuentes originales siempre da la perspectiva más nítida sobre cómo avanza la ciencia, desde luego. Y recordamos también a la audiencia que sigan el canal y activen las notificaciones para estar siempre al tanto de futuros análisis a fondo sobre contenidos científicos y avances similares. Porque siempre quedarán nuevas capas de complejidad por descubrir en el cuerpo humano. Sin duda, la próxima vez que un atleta salte en la pantalla de televisión y veamos esa temida repetición a cámara lenta durante una mala caída, Ay, ese momento de tensión. pensemos en las fuerzas ocultas en esas rodillas. Durante décadas la medicina solo podía esperar a que el tejido se rompiera para confirmarlo con una radiografía estática. Pero gracias a esta visión artificial, estamos entrando en una era donde la máquina nos enseña a predecir el fallo antes de la fractura. Protegiendo así el frágil y maravilloso mecanismo de nuestro movimiento. Tal cual. Un paso de gigante. Hasta el próximo